Hoy vamos a hablar de un protocolo de actuación para la gestión de un territorio en época de crisis. El territorio de estudio es la zona de Intag, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, y el caso de crisis es la minería a gran escala. Nuestra propuesta es la defensa y conservación de Intag ante la minería, lineamientos y estrategias. En primer lugar, haremos un análisis del territorio. La zona de Intag, perteneciente a la provincia de Imbabura, es una región de bosque nublado, localizada en las estribaciones de la cordillera occidental del Ecuador. Es considerada como uno de los puntos calientes en el mundo, es decir que este ecosistema alberga un sinnúmero de especies de flora y fauna. Caracterizada por poseer una alta biodiversidad, baja densidad poblacional y un perfil agropecuario. Intag se había convertido en un escenario extractivista, en un territorio en disputa debido a su riqueza mineral. Desde los años 90 ya había conflictos mineros, especialmente en el sector de Junín, Valle de Intag, debido a la explotación a gran escala de un yacimiento de cobre. La explotación minera es una actividad extractivista que ha sido fuente de un activo rechazo local. Estos acontecimientos generaron cambios sociales, ambientales, económicos y culturales. No solo ha existido oposición local, sino que también se ha impulsado nuevas actividades económicas, principalmente café orgánico, turismo comunitario y un proyecto de generación de hidroelectricidad a pequeña escala, con el objetivo de que éstas puedan constituirse en alternativas reales de desarrollo local frente a la opción extractivista. ¿En qué consiste el protocolo? El diseño de un protocolo para la gestión y manejo territorial en época de crisis consiste en elaborar una serie de lineamientos que servirán de guía para que un territorio sepa actuar ante una crisis particular. Parte de una adecuada planificación territorial es la implementación de estrategias que direccionen a un territorio cuando esté frente a situaciones que generen impactos negativos en él, con el objetivo de frenarlos o disminuir su afectación. Teniendo claro este primer punto, se ha desarrollado una serie de parámetros aplicados y proyectados a corto, mediano y largo plazo. El estudio se centra en la zona de Intag, en donde ha existido un gran conflicto socioambiental debido a la crisis minera por la cual atraviesa este territorio, afectándolo desde los años 90. La elaboración de un marco conceptual nos permite nombrar los términos claves en torno a nuestra propuesta de gestión territorial. Intag, conflicto, minería, protocolo, estrategias, conservación, defensa y ambiente. Justificación del protocolo. En este punto es de suma relevancia abordar y argumentar las razones esenciales por las que resulta importante la buena gestión de un territorio en época de crisis. Entre ellas tenemos que, para el buen funcionamiento del sistema territorial, es relevante desarrollar protocolos de gestión, manteniendo así una sostenibilidad, es decir, una armonía y un equilibrio entre los factores que conforman dicho territorio. Estos factores son factores sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales. 2. Los territorios siempre están en constante cambio, por lo tanto desarrollar medidas o alternativas que ayuden a minimizar los impactos generados por una problemática son la clave para poder construir un sistema territorial mejor y satisfactorio. 3. Dentro de la crisis o un conflicto es esencial velar por el bienestar tanto natural como social, respetando los pilares fundamentales de la sustentabilidad. La defensa y el cuidado de los recursos serán la prioridad dentro de un determinado territorio. Objetivos del protocolo. Como objetivos hemos desarrollado 3. Empecemos con el primero, que menciona desarrollar una base estratégica para que el sector de Intag pueda tomar acción frente a la explotación minera, reafirmando la importancia de la defensa y conservación de su territorio. 2. Evidenciar la necesidad de la construcción de un paradigma que se adapte y sea capaz de comprender este contexto cambiante, definiendo así nuevas alternativas estructurales frente a la crisis minera. Y al último, 3, que menciona analizar la problemática socioambiental del territorio de Intag, reconociendo la existencia de distintas realidades sociales, ya sean intereses económicos, culturales y ambientales.
mismos que tienen visiones distintas, vistas desde el pueblo y vistas exteriormente. Hablamos un poco de la visión del protocolo y mencionamos que la propuesta que queremos dar a conocer represente los derechos de los pueblos originarios de la zona de INTEC, que fortalezca su identidad y la identidad territorial, generando un sentido de pertinencia y definiendo los límites para las empresas mineras, para que así se vaya disminuyendo el uso intensivo de los recursos y crear conciencia sobre la importancia del territorio, buscando otras alternativas para el desarrollo económico del sector. Finalmente tenemos los lineamientos del protocolo. Estos lineamientos se presentan con propuestas para el adecuado manejo del territorio. Este territorio es el que hemos seleccionado, es INTAJ. Y una vez hecho el previo análisis, los recursos de INTAJ, las potencialidades y basándonos en los antecedentes de impactos que ha tenido este sector debido a la minería, desarrollamos una serie de alineamientos y estrategias que siempre tomen en cuenta una buena gestión, una buena dirección y un buen manejo territorial, para que así el territorio pueda surgir como potencia y que no sea tan explotado por los agentes mineros que actúan dentro del mismo. Momento inicial, cuando aparece la crisis. Proteger bosques con posibles índices de afectación por minería y cuidado de especies de vida silvestre que se encuentran en peligro de extinción. Todas las extensiones frágiles en proceso de degradación deberán ser recuperadas posteriormente a las afectaciones que se realicen y las zonas bastante críticas en temas ecosistémicos tendrán prioridad como son bosques del Choco y Andes tropicales. Se deberá desarrollar el estudio previo de la carga húmeda que proviene de la costa en la que se ha encargado de generar estos bosques húmedos y nubosos, en los cuales habitan las especies en peligro de extinción, entre ellos anfibios como arlequines y jambatos, y otros que van desapareciendo por el cambio climático y principalmente por las concesiones mineras. También hay que evadir posibles confrontaciones de comuneros de las zonas aledañas, principalmente por la contaminación del agua e irregularidades de las actividades mineras, teniendo un plan de contingencia en caso de unión de comunidades para ocasionar posibles confrontaciones en contra de proyectos que afecten y amenacen el valle y zonas aledañas de INTAJ. Las empresas encargadas de la explotación minera deben otorgar defensa y conservación ecológica que permita la protección de cualquier habitante y manifieste riesgo en la zona. Como tercer punto, tenemos la exploración avanzada anticipada de los posibles lugares de extracción primarios y el cumplimiento de todos los requerimientos de bioprotección, el medio ambiente con todos los documentos pertinentes y vigentes de operación. Las empresas mineras encargadas deben demostrar la aprobación de las tierras que serán concesionadas con previa autorización de los ministerios coordinadores y los permisos legales constitucionales. Se deberá emplear la base de datos donde se dé a conocer la lista roja de la UISN, donde muestra los listados de riesgos nacionales, especialmente de flora y fauna. Momento de la crisis, cuando se está viviendo la crisis. Coordinarse con cada uno de los grupos afectados para solucionar los problemas de salud, utilizando tecnologías ambientales limpias de explotación, respetando los derechos colectivos y el derecho al acceso al agua. Prevenir la generación de destrucción ambiental y remediar adecuadamente las existentes consecuencias de la actividad minera. Mejorar y optimizar el tratamiento de aguas residuales en la actividad minera. Reinventar y activar fuentes de ingresos alternativas. Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico. Incrementar la inversión pública y promover la capacitación a las instituciones públicas para la gestión del sector agrícola. Contribuir al desarrollo social y mejoramiento de las condiciones de vida. Impulsar el proceso de planificación territorial especial y articular los diferentes niveles de gobierno en INTAJ. Promover acciones para evitar los asentamientos humanos en zonas de amenazas naturales en las que se desarrollan actividades mineras y coordinar rutas de evacuación y sitios seguros, así como la posible reubicación de las poblaciones asentadas en zonas de riesgos asociadas a la actividad minera. Momento final, cuando se logra erradicar la crisis. Hay que asegurar que los planes de cierre elaborados por las empresas mineras sean de alto nivel y se actualicen de forma regular. Según la Ley de Minería y el Reglamento Ambiental para las actividades mineras, se requiere que el titular incluya en su plan de manejo ambiental los cierres parciales de operaciones, así como el cierre y abandono definitivo de las operaciones mineras.
El mismo reglamento indica que el plan debe incluir medidas destinadas a alcanzar la estabilidad de los terrenos, la rehabilitación biológica de los suelos y la reducción y control de la erosión. Desarrollar mecanismos de garantía financiera para el cierre de las minas. La normativa requiere a los titulares que presenten una garantía de fiel cumplimiento, mediante una póliza de seguros o garantía bancaria, que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta el completo cierre de operaciones del área, y por un año posterior a la finalización del periodo de vigencia de las concesiones. Para estimar los costos de cierre, se deben tener en cuenta todos los aspectos de las actividades de rehabilitación y cierre. También se debe tomar un papel de liderazgo en la exploración de opciones para las minas huérfanas y abandonos dentro de la jurisdicción del Estado. Para esto, se debe dar un seguimiento constante para encontrar un nuevo uso de las minas una vez las empresas cesen sus operaciones. También se debe generar planes de control en conjunto con la comunidad para que estos puedan ser beneficiados a la vez que ayudan a la restauración del terreno minero. Y por último, dar a conocer todas las pautas y técnicas sobre los planes de cierre. En base a la información recabada y a entrevistas realizadas, se sabe que no existe un conocimiento de los planes de cierre por parte de los titulares. Este desconocimiento técnico de las buenas prácticas en cierre y rehabilitación de las áreas afectadas por la minería, dependiendo del tipo de actividad minera, dificulta la revisión y seguimiento de los planes. Debido a esta falta de conocimiento, los planes de cierre antes mencionados pueden llegar a tardarse más de lo debido, por lo que es necesario que tanto los titulares de las empresas mineras como las autoridades del sector tengan pleno conocimiento sobre planes establecidos. Para la comunidad donde estamos, que es Charhuayaco Bajo, El Alto y Junín, las cosas cambiaron a las raíces de los años 92, 93. ¿Por qué digo cambiaron? Porque vivíamos de la agricultura, pero cuando en esos años llegaron unos japoneses y comenzaron a tomar muestras de agua, a tomar muestras del suelo, donde que supuestamente ya nos informaron que aquí teníamos una mina de cobre, una mina de oro, bueno, no se aclaraba. Y se comenzó a hablar con la gente, ¿no? Decir, bueno, queremos que vengan a trabajar con nosotros, que nos guíen, quién conoce, quién no conoce. Y poco a poco la gente fue involucrándose en ese tipo de actividad, ¿no? Y ahí fue cambiando las cosas, ¿no? El río se contaminó, bajaba eso como leche. Como leche. Comenzaron los niños a estar con sarnas, con granos. Entonces, desde ahí vino y que se murieron unos machos, se me había muerto un ganado por abajo tomando el agua. Desde ahí vino ya que están haciendo lo malo de la minería. La contaminación fue de dos partes, ¿no? Una de la cantidad de trabajadores, eran más o menos unos 80 hasta 100 trabajadores, donde que montaron sus letrinas en medio del río. La otra fue la situación de que como estaban en una fase de exploración, donde utilizaban grandes maquinaria, utilizaban algunas situaciones tóxicas, todo ese lavado, todo ese drenaje estaba lanzándose al río. Nunca había pasado eso. Ensarnados, toditos los guaguas. Ya haciéndoles curar con los doctores. Ahí ya explicó de qué es eso. Por el agua contaminada. Yo creo que entramos en una fase de conocimiento, lo que es la minería, lo que es la exploración y cuáles son nuestros derechos, ¿no? Nos hicimos casi abogados para entrar en esto, entonces estudiamos bien las leyes, la Constitución y los derechos que teníamos como comuneros. Se decidió conformar el Frente de Defensa de las Comunidades Afectadas. Ahí fue, digamos, donde que comenzó, digamos, el conflicto con el gobierno y la Vichy Metal, y fue también el final de la Vichy Metal acá en esta fase. Nuevamente el gobierno ecuatoriano vuelve a concesionar estas áreas a un abogado, Roque Bustamante, de un consorcio de abogados. Roque Bustamante en el 2004 hace el traspase de su concesión a Sendan Copper.
Ya después que entró la compañía fue todo problema, que había divisiones, violencias y todo. Y a mí no me tienen que convencer si es o no malo. Yo sé que es malo, es terrible. Es de todas las actividades del ser humano, actividades económicas, es la más contaminante. Contamina los ríos con metales pesados, deforestación, en este caso por el estudio de impacto ambiental que teníamos aquí realizado por los japoneses, sabemos que se va a deforestar masivamente, se nos va a secar nuestro clima, va a haber contaminación de metales pesados, reubicación de comunidades, pero más que todo es los impactos sociales que son un poco espantosos, ¿no? A nosotros no nos ha interesado la plata de ellos, a nosotros lo que nos interesa es las tierras que sigan siendo como han sido desde un comienzo, porque por las tierritas, dando gracias a Dios, hemos vivido y seguimos viviendo tranquilos. Hacienda no pudo conseguir el objetivo de ellos. Ellos no podían ni siquiera ingresar hacia la área de concesión, como era la parte alta de Junín. Ellos no podían ingresar. Toman la decisión de ingresar con paramilitares. A mí me pasaron un tiro por aquí, a una compañera le pasaron derramando los pelitos, a otro compañero le llegaron aquícito, a él sí le pegaron en la carnaza aquí un tiro y otro tiro vuelta aquícito, rozándole el cuerito y dejándole el hueco. Seguro el pantalón ha estado así y le pasan así, pedaceando el pantalón. Nosotros nos trasladamos unas 130 personas y encerramos a esta área. Les capturamos ahí. Les obligamos a desarmarse. Entregaron las armas, claro, algunos estaban súper resabiados. Cuidadosamente cogimos las armas nosotros y les trasladamos hacia la comunidad. La paga es buena. Claro. Yo trabajaba por la compañía en Quevedo, ganaba $180 como vi el sueldo un poquito más arriba. ¿A cómo te llegan a pagar? 300. ¿Es usted militar en activo? Pasivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Abrir un campamento. ¿Un campamento de qué tipo? Un campamento de personas. Simplemente dar seguridad a una compañía minera. ¿Qué le dijeron que había que hacer aquí? Para dar seguridad, que iban a la compañía canadiense, ni sé qué. Me dijeron que para allá cuidar a una empresa, pero me engañaron. ¿Sí? ¿De qué empresa? Es para Helicorp, que es una empresa que, según me dijeron, agrícola. No, según... ¿Pero usted fue contratado para eso? Sí. ¿Usted sabía lo que venía entonces? Yo entré a hacer un campamento. Nuevamente fracasó Hacienda, pero ellos simplemente concentran mucho más gente en García Moreno y se comenzó el enfrentamiento, ¿no? Que había enfrentamientos en el Alto, había enfrentamientos aquí, había enfrentamientos también en Junín. Ingresaron algunos representantes del gobierno, hubo algunos acuerdos o preacuerdos y se les liberó a los 6 días, ¿no? Pero cuando ya fue público, pero fue uno de la semana más difícil que cruzó la zona y cruzó el cantón Cotacachi, ¿no? A pesar de nosotros tener toda la evidencia, tener a estos detenidos, entregarle al gobierno, entregar las armas, no se juzgó nada. Entonces, ¿de qué minería responsable estamos hablando? ¿De qué respeto hacia las comunidades estamos hablando? Por la lucha, yo creo que hemos sido perseguidos y amenazados un montón de personas, no solamente yo. ¿Se cree? El cacique local, el dueño del Y vayan preparando su qué, los periodistas de criminalización.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta cosa? Un extranjero, ¿no?